Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Sistema estadounidense. Hoy les vamos a presentar, doctora Sanluca, compañeros presentes, todos, el origen, qué es, de manera del trabajo, objetivos, metodología y el fundamento jurídico que tienen. Origen. Bueno, nace el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia. Esta es la fase bélica que inicia la Segunda Guerra Mundial, de igual manera detonando a los diferentes aliados. Crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son los que se dieron dentro del campo de batalla o, de igual manera, por bombardeos en ciudades, en escuelas, centros históricos y muertes causadas, violaciones, entre otras. El 25 de abril de 1945, después de 6 años de guerra, se reúnen en San Francisco, en Estados Unidos, 50 países para poder llegar a crear los derechos humanos, teniendo como pauta el Tratado de Versalles que se dio en la Primera Guerra Mundial. De igual manera, mientras en 1945 se reunían los países, se seguían en guerra en el Pacífico, Estados Unidos, China y la Unión Soviética. El 26 de junio de 1945, los 50 representantes que estaban dentro de las Naciones Unidas creando este mismo convenio, firman este tratado. De manera que pasan un año más y se llegan a los juicios de Nuremberg, juzgando así las atrocidades cometidas dentro de la Segunda Guerra Mundial por los nazis, por los bombardeos o de igual manera por los campos nazis que existían. A continuación, ¿qué es? Bien, pues hablaremos sobre qué es. La Convención Internacional de Derechos Humanos es aquel órgano fundamental y también autónomo de las organizaciones de los Estados Americanos, denominado como OEA, que es la encargada de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Y este está formado por 7 miembros independientes que trabajan de una forma personal, y su sede en la ciudad de Washington, D.C., del país de Estados Unidos, la cual fue creada por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en el año de 1959, simultáneamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además fue instalada esta en el año de 1979 y esta es reconocida como una institución del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Asimismo, dio su inicio gracias a la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre en la novena Conferencia Internacional Americana, la cual se dio en Bogotá en el año de 1948, en lo cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, la cual interpreta los derechos fundamentales de la persona humana como cada uno de los grandes principios como trata la Fundación. Así recalca el respeto claro sobre los derechos humanos, aparece en diversas partes de la Carta basándose en este instrumento, el propio sentido genuino de la solidaridad americana y la buena fe que no puede. También hablaremos sobre cómo se maneja su trabajo. Su trabajo se maneja basándose en el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos de los miembros y la atención de líneas temáticas prioritarias. A continuación, la metodología. Metodología. Según el Estatuto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que es una institución judicial independiente, cuyo objetivo es interpretar y aplicar la Convención. Esta Corte se encuentra establecida por 7 jueces nacionales de cada estado, los cuales son miembros de la OEA, los cuales se dividen entre juristas de autoridad moral con conocimiento en derechos humanos y que además deben tener condiciones para el ejercicio de elevadas funciones para cada país o estado.
Este sistema se compone por tratados y dos órganos de protección. Los miembros de este sistema son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenda, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Vicente y las Grandinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Por medio del artículo 33, que los órganos establecen temas sobre el cumplimiento de los tratados entre los estados, se juntan entre la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dicha comisión tiene el objetivo de promover la observancia y diferencia de derechos humanos y así ejercer su mandato. Primero, recibe, analiza e investiga peticiones que violan los derechos humanos. Segundo, interviene en casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Tercero, requiere que los estados tomen medidas para evitar daños a los derechos humanos. Cuarto, requieren opiniones a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación a la Convención Interamericana. Quinto, analiza la vigencia general de los derechos humanos. Sexto, visita a los países para observar la situación de cada uno de sus derechos. Y séptimo, realiza y publica estudios sobre temas específicos para asegurar la independencia del Poder Judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos practica sus funciones de aprobación a las disposiciones de la Convención del Estado. La misma en la cual existen tres mecanismos básicos de protección a los derechos humanos: los sistemas jurídicos nacionales, el sistema jurídico internacional y los sistemas jurídicos regionales. Entre estos nos mencionan y nos dicen que los últimos se encuentran en el modelo de la Unión Europea o de la Organización de los Estados Americanos, como comúnmente conocemos la OEA. La protección de los derechos humanos nos ha mencionado que como un claro ejemplo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta se lleva a cabo en el mundo actual, en mayor medida y a través de normas constitucionales, estatutarias y otras normas positivas de los sistemas jurídicos nacionales. En mucho más allá de las normas positivas de los sistemas jurídicos nacionales, a través de estos sistemas internacionales o regionales de protección a los derechos humanos. Así es como los derechos humanos en México, Estados Unidos u otros países son protegidos principalmente de reglas constitucionales, estatutarias, por las leyes internas, así como sus respectivas maquinarias responsables del cumplimiento de la ley. Muy bien sabiendo que durante el siglo XX se desarrolló una corriente que fue con el tiempo conocida como el Movimiento Internacional de los Derechos Humanos. Y cabe mencionar que las Naciones Unidas han jugado un papel prometidamente en este movimiento. Este fue imposible en buena medida, pero algunos sistemas jurídicos nacionales no protegían suficientemente o no lo hacían en absoluto los derechos humanos de sus propios ciudadanos. El movimiento funcionó y continuó operando, que hoy en día son tres frentes. En primer lugar, ayuda a los estados y promueven hechos a través de sus sistemas jurídicos nacionales. Las mismas que adoptan normas, estatutos y leyes y mecanismos de seguridad requeridos para la protección de los derechos humanos. En segundo lugar, el movimiento reconoce y promueve la protección de los derechos humanos a través de los acuerdos internacionales entre estados, así a través de acuerdos como la creación de los mecanismos internacionales que respalden y garanticen estos acuerdos. En tercer lugar, es el movimiento que coopera y facilita el trabajo de las organizaciones regionales que intentan proteger los derechos humanos. Entre ellos se une la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, que comúnmente conocemos como la OEA.
Como siguiente punto tendremos el fundamento jurídico. El fundamento jurídico se nos establece como aquel código que rige bajo este sistema de protección de derechos humanos. A su vez, cabe mencionar que el origen de este código jurídico se suscribió en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Cabe recalcar que este código es simple y a la vez complejo, comprendido especialmente por 82 artículos, en los cuales establecemos los pilares de la concepción de los derechos humanos, ratificando que toda persona es libre de acceder a ellos sin importar su raza, religión o condición social. Además de mencionar que dentro de este se nos argumenta que este código se aplica a todos los miembros suscritos a esta comisión, especialmente radicando en los principios constitucionales de una sociedad democrática. Por ende, a su vez, este código nos habla y se divide dentro de 8 capítulos. En el capítulo primero, establecidos en los artículos 1 y 2, en el artículo 2, artículo 3 al 25, artículo 4 en el artículo 26, artículo 5 en el artículo 32, artículo 6 en el artículo 33, capítulo 7 del artículo 34 al 51, capítulo 8 del artículo 52 al 69 y el capítulo 9 del artículo 70 al artículo 82. Todo este código nos ratifica y nos fundamenta que cada miembro de la especie humana es reconocida por el simple hecho de ser un ser humano, las facultades de poder razonar, pensar y determinar que todos los actos tienen consecuencias, permite que pueda tener acceso a estos derechos, los cuales, al tener este fundamento dentro de este código jurídico, permite que estos sean garantizados por la Corte Interamericana de Derechos y a su vez en el momento en que son violados, se aplica debidamente estos artículos y una sanción para el Estado o el miembro que haya atentado contra los artículos que se encuentran establecidos dentro de este código jurídico. Muchas gracias.